Hoy vamos a, a hablar de algo tan sencillo que nosotros todos conocemos. Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Es un tema general, es como un bosquejo general acerca de la palabra de Dios, pero a más de alguno le va a servir. Por lo menos a mí me sirvió y me ha servido harto. Así que vamos a comenzar y vamos a leer en el versículo 24:35 de Mateo. Mateo 24:35. Vamos a leer ahí en ese versículo bíblico, Mateo 24:35. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús y para su gloria, porque maravillosa, maravillosa es su palabra. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Espero que lo hayan encontrado y ahora lo leemos en el nombre del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. En la versión Reina Valera dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el lenguaje actual dice de la siguiente manera: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. En la NTV dice: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Padre amado, gracias, muchas gracias, porque por tu palabra, Señor, estamos aquí, papito, por tus promesas, por tu amor, por tu bondad. Padre, gracias, muchas gracias, papá. Y queremos junto con nuestros hermanos, juntos aprender de ti esta noche, esta tarde. Queremos, Señor, gustar de nuevo, Señor, cosas que a lo mejor eran tan prácticas y las vivíamos tan cotidianamente, pero ahora las vamos a recordar para que volvamos a verte, Señor, que tú en tu fidelidad, en tu amor, en tu bondad, nos diste tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas hablando, que tú seas enseñándonos, que tú seas abriéndonos el entendimiento para comprender tu maravillosa palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Permiso. ¿De dónde sacamos el conocimiento de Dios? ¿Cómo sabe usted o yo de la existencia de Dios? ¿De dónde, no es cierto, tenemos y sabemos el plan redentor de Dios en Cristo Jesús? ¿De dónde conocemos estas cosas? Es fácil decirlo, ¿no es cierto? Las conocemos por la palabra de Dios que nos ha llegado a nuestras manos. Ahora dice, Dios escogió la Biblia para revelarse a la humanidad. No hay otra base confiable en la cual el ser humano pueda conocer a Dios. No hay otra base confiable por el medio del cual el ser humano pueda entrar y tener comunión con Dios. La palabra de Dios es infalible, no contiene errores, es perfecta. La palabra de Dios no se contradice y la palabra de Dios se cumple irremisiblemente. Yo le puse aquí, se cumple a cabalidad. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá inexorablemente. Y eso es algo positivo para nosotros, porque si Dios te ha dicho algo a ti, Él lo va a cumplir, por ejemplo. Entonces nos conviene conocer la palabra de Dios, nos conviene darle la importancia que tiene la palabra de Dios. Hay algunos que años atrás y décadas atrás había lo que se llama una crítica, la crítica textual,
personas que se dedicaban a estudiar la Biblia para encontrarle peros, errores, contradicciones, fallas, ¿no es cierto? Pero hoy día una persona que tenga un conocimiento, una cultura media, entenderá y comprenderá de que ya la arqueología bíblica y la arqueología, esa rama de la ciencia que es, la ciencia es exacta, entre paréntesis, ¿no es cierto? La ciencia ha ya confirmado que las escrituras, que la palabra de Dios es veraz. A un hombre cristiano que tenía celo por la palabra de Dios, se le ocurrió ir a investigar el lugar por donde pasaron los egipcios, ¿no es cierto? Cuando el mar los tragó, cuando le dijo a Abraham que pegara en el agua y este agua se abrió para que pasaran el pueblo de Dios, y los egipcios todos fueron muertos, bajos, consumidos por el agua. No me van a creer, pero si son cristianos me van a creer. Encontraron restos arqueológicos de las ruedas de los carros de los egipcios. Encontraron escudos de los egipcios y encontraron lanzas de los egipcios en ese lugar donde fueron destruidos por el agua. Gloria al Señor. ¿Quién podría hoy levantarse y decir que la Biblia no es real y no es verdad? Nadie con una cultura mediana podría decirlo. Acerca del arca de Noé, pareciera que la gente cuenta esta historia como una leyenda, ¿no es cierto? Pero ya la ciencia descubrió que el arca de Noé reposó exactamente donde la Biblia dice, donde la palabra de Dios dice que el arca reposó en las Escrituras. Y ese lugar se llama el Monte de Ararat. Fueron expediciones, hay videos, hay fotos del arca de Noé en ese lugar. Qué maravilloso es que Dios, cada día que pasa el tiempo, nos va mostrando y demostrando que su palabra es veraz, su palabra es verdad, no miente. Gloria a Jesús. Otro estudio arqueológico demuestra que encontraron la zona, ¿no es cierto?, de Sodoma y Gomorra. Y se van a imaginar lo que encontraron, ¿no es cierto? Encontraron restos de azufre, no restos como cualquier tierra tiene azufre, sino concentraciones de azufre. Gloria al Señor. Entonces, y hay muchos datos arqueológicos más que demuestran que tú y yo debemos estar seguros en la palabra del Señor. Ahora, a los que les gusta la ciencia, ahora nosotros tenemos el testimonio de la veracidad de su palabra en nosotros mismos por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros la palabra de Dios? La palabra de Dios no es pasajera. La palabra de Dios no va a durar 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos. La palabra de Dios es eterna. ¿Y qué es ser eterno? Algo que es eterno no tiene principio ni fin. Siempre existirá. Siempre ha existido y siempre existirá. ¿Qué nos dice, no es cierto, en Salmo 119, 89? Dice, ¿no es cierto?, por siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos. Gloria al Señor. En Isaías 48, la hierba se seca, se marchita la flor, mas la palabra de Señor permanecerá para siempre. Gloria a Jesús. La misma Biblia declara que su palabra no pasará jamás. En el Salmo 33, 9 dice que la palabra, ¿no es cierto?, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Ahora, ¿por qué nos conviene conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios?
tengo que serles sincero, hermanos, y estoy delante del Señor. Yo he gustado de la palabra del Señor en estos estudios. Son estudios sistemáticos de la palabra de Dios. He aprendido cosas y he conocido cosas que jamás las habría aprendido y las habría conocido si no hay un estudio sistemático de la palabra. Así que a cualquiera no es para pasar un avisito, pero ya que lo estoy pasando, tomen en cuenta lo que les voy a decir. El Instituto Bíblico, este modesto Instituto Bíblico que pareciera que fuera modesto, nos enseña a conocer la palabra de Dios, esa palabra de Dios que nos da vida cada día. Gloria al Señor. Así que en el segundo semestre quiero ver muchas caras nuevas. Gloria al Señor. Ahora dice, nos conviene porque Jehová, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Usted es una persona sencilla. Usted es una persona que quizás no tuvo la posibilidad de estudiar, de tener estudios avanzados. Quizás le costó salir de cuarto medio. Pero el Señor dice que si usted estudia la ley de Dios, la palabra de Dios, entonces usted será sabio, más sabio que aquel hombre todopoderoso, ¿no es cierto?, del mundo, que cree saber las cosas, los secretos del mundo, pero que Dios dice, escondiste todas estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a esa pequeña criatura, ese pequeño hijo de Dios que está en Cuatro Álamos y que se siente muy humilde, muy sencilla, que no tiene la capacidad de sabiduría. Pero dice la palabra que la palabra de Dios te hace sabio, más que los sabios y poderosos que creen tener la verdad y no la tienen. Gloria al Señor. Ahora, si hay algún angustiado, ¿no es cierto?, triste, angustiado, oprimido, ¿no es cierto?, enlutado, dice la palabra de Dios en el Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Gloria al Señor. ¿Qué dice aquí? Que Dios te va a dar luz a tus ojos espirituales, para que lo veas a Él, para que veas toda su grandeza, todo su amor. Gloria a Jesús, para que puedas creer que Él es tu Padre, que te ama. Gloria al Señor. Es importante conocer y escuchar la palabra de Dios, porque tener fe en la obra de Cristo es lo que nos hace estar aquí, ser hijos de Dios, haber alcanzado la resurrección de entre los muertos que se cumplirá en poco tiempo más, ¿no es cierto? Y haber alcanzado, ¿no es cierto?, la salvación de nuestras almas. Gloria a Jesús. Dice en Efesios 1:13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya tienes un sello. Un sello es parecido a esas cosas que le ponen a los medidores para que la gente no haga changuines. Ponen una cosa que dicen, no pueden tocar esto. ¿No es cierto? Dios te puso algo, un sello que dice, no me pueden tocar a mi hijo, no pueden tocar a mi hija. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. El sello del Espíritu Santo nos guarda, nos cuida, nos protege. Gloria a Cristo. Es importante, ¿no es cierto?, que conozcamos la palabra de Dios, porque ella nos cuida de cometer pecados. Salmo 37 y 31. Salmo capítulo 37, versículo 31. La ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán.
nos cuida de caer, de resbalar, cuando atesoramos la palabra del Señor, cuando escudriñamos la palabra del Señor, cuando estudiamos la palabra del Señor, cuando estamos atentos a la palabra del Señor, cuando queremos hacer y cumplir y vivir conforme a la palabra del Señor, entonces esta misma palabra va a impedir que nos resbalemos, que caigamos. Gloria a Jesús. También nos advierte de pecado en 1 Corintios 10:11. Todas estas cosas se le acontecieron, ¿no es cierto? Por ejemplo, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Dice acá que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, ahí hay palabra escrita que nos advierte de lo que le pasó al pueblo judío cuando hicieron el mal. ¿No es cierto? Cuando Moisés subió al monte a buscar las tablas de la ley, abajo quedó el pueblo, ¿no es cierto? Hicieron un becerro de oro, idolatría, fornicaron, se embriagaron, bebieron, hicieron toda clase de males. Pero la palabra ahora nosotros, donde dice 1 Corintios 10:11, nos advierte y nos amonesta de que no nos vaya a pasar lo mismo que le pasó a ese pueblo que pecó grandemente delante del Señor, con lo cual hubo consecuencias, ¿no es cierto? Gloria al Señor. En el Salmo 19:11 dice: tu siervo es amonestado, tu siervo es además amonestado con ellos, con los juicios, con la palabra de Dios, con la ley de Dios, somos amonestados. Quizás uno se está desviando un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha y la palabra te va a corregir. La palabra que puedo leer, la palabra que puedo escuchar, la palabra que me pueden exhortar, la palabra que me puede aconsejar, es la palabra la que te va a hacer volver al camino. Es la palabra que te va a cuidar de no caer, de no apartarte de las cosas del Señor. En el Salmo 119:9 dice: el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Gloria al Señor. En Juan 15:3 dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. La palabra de Dios nos limpió. Gracias, Señor. La palabra del Señor te limpió. La palabra del Señor te limpió de pie a cabeza. Limpió tu alma. Gloria a Jesús. ¿Dónde está este versículo? Cuando el Señor le dijo a los discípulos: ahora voy a lavar vuestros pies para que ustedes hagan lo mismo. Entonces Pedro dijo: no, Señor, por ningún motivo voy a dejar que tú, siendo Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo de Dios, me laves los pies a mí, que soy un pescador. ¿Pero qué le contestó el Señor? Solo tienes que obedecer, porque si no obedeces y no quieres que yo te lave los pies, entonces no tienes parte conmigo, porque ustedes ya están limpios por la palabra. La palabra te ha limpiado de toda la inmundicia del mundo. La palabra te ha limpiado tu mente. La palabra ha limpiado tu corazón. La palabra ha limpiado tus intenciones. La palabra te ha limpiado de todos esos malos pensamientos y de todas las maquinaciones que traíamos del mundo. ¡Gloria al Señor! La palabra nos ha limpiado. ¡Gloria a Jesús! Gracias, Señor. Ahora dice que la palabra de Dios nos da una nueva vida. En 1 de Pedro 1:23 dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
siendo nacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué ha dicho aquí? Que nosotros hemos renacido. Se cumplió esa palabra que decía en Juan 3:16, ¿no es cierto? Si a Nicodemo le dijo, si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios, menos si no lo ves, ¿cómo vas a entrar? ¿No es cierto? Entonces nosotros sí, se cumplió esa palabra y hemos renacido a una esperanza viva, una esperanza en Cristo, una esperanza inamovible, una esperanza que no acaba, una esperanza que nadie te la puede robar. Gloria a Jesús, gracias Señor. Ahora la palabra tiene fuerza, la palabra tiene fuerza para hacer lo que esa palabra fue enviada, ¿no es cierto? Y esa palabra hace y prospera por el motivo que fue enviada, ¿no es cierto? La palabra dice también que es una fuerza, es como martillo, es como una espada y es como fuego. Espada dice en Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué hace usted con la palabra? Combate al enemigo. Cuando se viste de soldado, ¿no es cierto?, tiene la palabra como espada para combatir y desbaratar y hacer huir a los enemigos que vienen a robarle la fe. Lo que más quiere nuestro enemigo es robarnos la fe. Y usted no lo permita, porque usted tiene la palabra del Espíritu, la palabra, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, con el cual usted va a resistir y pelear para que no le roben la fe, ni le roben la palabra, ni la promesa que Dios le ha hecho a usted. Gloria a Jesús. ¿No es cierto? En Apocalipsis dice, 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué es la espada? La palabra de Cristo. Dice que Él viene que sale de su boca una espada aguda para herir a las naciones. ¿Con qué va a herir a las naciones el Señor? Con la palabra. Él va a cortar, ¿no es cierto? Va a separar. Por la palabra separa, corta lo que es bueno, lo que es malo. Gloria a Jesús. La palabra del Señor dice también que es martillo y fuego. En Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Por qué la palabra tiene que ser martillo? ¿Por qué tiene que ser fuerte la palabra? Para convertirnos a nosotros que tenemos un corazón duro y rebelde. Y la palabra viene una y otra vez. Un martillazo, 2 martillazos, 1 año de martillazo, 5 años que nos está martillando el corazón para que lo abramos, para que nos bendiga con su conocimiento, para que no seamos rebeldes, para que dejemos nuestras propias creencias, nuestras costumbres que vienen del mundo. Entonces dice la palabra que es el martillo que golpea tu corazón. Por lo tanto, la palabra es como un martillo que va un día a romper tu corazón y que Él va a poder entrar ahí. Dice, si tú me dejas entrar, yo entonces cenaré contigo y tú conmigo. Gloria a Jesús. La palabra de Dios también es nuestro alimento. ¿Qué cosas más grandes es la palabra? La palabra cubre toda nuestra vida. Gloria al Señor. Dice, la palabra de Dios es nuestro alimento. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Qué dice aquí? Para que crezcamos para salvación. Tú no puedes dejar
de poner cuidado, poner atención a la palabra de Dios. Yo puedo orar mucho, puedo servir mucho, puedo tener muchos hermanos que me amen y yo puedo amar a muchos hermanos, pero dice que la palabra, ¿no es cierto?, es como leche espiritual no adulterada, para que por ella yo crezca para salvación. Podría tener una vida social grande y rica, pero si yo no bebo de la leche espiritual, entonces no me estoy preocupando de la salvación. ¿No es cierto? ¿Qué es primero? Crecer para salvación. La palabra de Dios es primero que todo lo que yo pueda hacer. Gracias, Señor. En Hebreo dice 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. De esta palabra, ¿no es cierto? Yo digo, esta no, me está pegando fuerte el Señor con esta palabra, pero es cierto. ¿Cuántas décadas estamos en la iglesia? Yo estoy como 35 años. ¿Y usted cuánto ha estado? ¿No es cierto? Entonces, Él quiere que ya comamos alimento sólido. Y eso significa vivir maduramente el Evangelio. Ser maduros. No enojarnos porque no hicieron esta cosita. No sentirnos porque no logro lo que yo estoy buscando. A mí me sacaron de un puesto un día en una iglesia y me sentí tanto. No, eso es niñez, es inmadurez. Eso es ser niño, eso es necesitar leche. Que me digan que Jesús me salvó. Que no me preocupe por el cargo porque lo más importante es que Jesús me salvó. O sea, leche. Pero nosotros que estamos en una iglesia donde podemos comer alimentos sólidos, comamos alimentos sólidos. Dejémonos de niñería, dejémonos de infantilismo, dejémonos enseñar por el Señor comiendo alimento sólido. ¿No es cierto? La palabra de Dios es pan. En Mateo 4:4 Jesús les respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te ha faltado pan? ¿Te ha faltado leche? ¿Te ha faltado provisiones? ¿Te han faltado recursos? Gloria al Señor, porque eso los tiene Dios para ti. Eso nunca le va a faltar a un hijo de Dios. Y si te falta, es porque tú tienes que crecer en el conocimiento de Él. Y nosotros, ¿no es cierto?, tus hermanos, los hijos de Dios, proveeremos, ayudaremos para que te alcance esa provisión, como lo hicieron conmigo. Yo estuve mucho tiempo sin trabajo, estuve mucho tiempo sin tener para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. Y siempre Dios llegó con gente que me bendijo. Y una de esas personas que me bendijo está escuchando de lo que yo estoy hablando aquí y se llama Rosita Guevara. Gloria al Señor. Y siempre el Señor envió a alguien para que yo y a mí no me faltara nada. Todos tenemos el testimonio de ese gas que debería haberse acabado el mes pasado y no se acaba. Todos tenemos el testimonio de que justo me faltaba algo y alguien llegó con ese algo. Porque Dios está preocupado, Dios está queriendo que tú aprendas lecciones de vida, pero no te ha abandonado, todo lo contrario. ¿Por qué te pasa eso? Estás en escasez porque Dios quiere que pongas
tus ojos en Él, que levantes tu mirada hacia Él, que busques de su palabra, sus promesas, todo lo que Él dice es para ti. Mirad las aves de los cielos que no siembran ni ciegan. Mira las flores cómo se visten más que Salomón y ni siquiera tejen ni hilan. Eso es lo que Dios quiere que tú aprendas y eso es lo que a mí me enseñó con lágrimas. Yo siempre cuento, digo, yo dejaba pozas de lágrimas por la situación en la cual estaba, pero hubieron personas que oraron para que mi fe no faltara, así como Jesús oró por Pedro, así también hubo personas maravillosas que Dios usó para que mi fe no faltara y no fallara, y por eso estoy aquí ahora. Gloria a Jesús. Y así también te va a pasar a ti, te está pasando a ti. Estamos orando para que tú puedas levantarte, pasar esa pruebita chiquitita que tienes y puedas crecer en el conocimiento de la bondad, de la misericordia, de la generosidad del Señor. ¿Cómo vas a conocer la generosidad del Señor si no has vivido escasez? ¿Cómo vas a conocer el poder de Dios si estás en una situación peligrosa y Él te va a sacar de ahí y vas a conocer que Él tiene todo el poder? ¿Cuántas veces nos ha pasado a muchos de nosotros? Si tú eres pequeñito, confía plenamente en Él, porque Él tiene cuidado de ti. Nada te va a faltar. No he visto justo desamparado, ni hijo que mendigue pan. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Perdone que me detuve aquí en esta parte porque es importante. Gracias, Señor. La palabra de Dios es miel. 119, 103. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Gloria al Señor. ¿Te parece dulce cuando tú lees tu palabra, escuchas la palabra y dices que tú eres una hija amada, escogida entre miles? Y dice que te ama, y dice que quiere escuchar tu voz cada día, y dice que Él te cuida más que a la niña de sus ojos. ¿Te gusta? Es con mejor que la miel a nuestro paladar. Son palabras que endulzan el alma, te endulzan la vida. Gloria al Señor. Gracias, Señor. La palabra de Dios también dice que es nuestro camino. La palabra de Dios dice que nos muestra nuestro camino, nos muestra por dónde debemos andar. En Isaías 48, 17, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino que debes andar. La palabra de Dios nos hace caminar rectamente. Salmo 25, 8 y 9. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. A los soberbios les mostrará el camino. A los que rechazan la palabra les mostrará el camino. A los que dicen no entiendo la Biblia, ¿para qué la voy a leer? Les mostrará el camino. A los que dicen no, esto ya lo sé, ya lo aprendí hace tiempo. No sé si usted almuerza todos los días o toma desayuno todos los días. La palabra de Dios es igual, es el pan de vida. Cada día usted debe comer de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vidas las reprensiones de la instrucción. ¿Qué dice? Dice que camino de vida son las reprensiones de la instrucción.
A mí me han dado peñisconcito, ¿ah? Y me han exhortado fuerte, y me han reprendido, pero he aprendido. ¿Y tú? He sido instruido. Gracias, Señor, por eso. Mientras más consejo, mientras más reprensión, más seguridad tengo en el que el Señor me ama. Más seguridad tengo en darme cuenta que el Señor me cuida porque me ama. Gloria al Señor. En el Salmo 32, 8 y 9, te haré a entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Hay que sujetarlos con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué dice acá? Que nosotros no seamos duros de corazón. No seamos como el caballo que hay que pegarle para que ande. Y el burro no, ese no anda ni aunque le peguemos. Dice que el burro es sin entendimiento. Entonces para hacerlo andar hay que ponerle montura y rienda, ¿no es cierto? Y algunos caballos le ponen una cuestión para que les duela harto, para que vayan donde uno quiere que vayan. Y así a veces somos nosotros. Somos duros como un caballo, como una mula, que no entendemos, no queremos entender, no queremos ser receptores humildes de su palabra eterna, de esa palabra que te cubre, de esa palabra que te guarda, de esa palabra que te provee, de esa palabra que te hace dormir en paz. No la quieres. Entonces Dios dice que Él te acerca a ti, a la fuerza a veces, ¿no es cierto? Porque si no, no se acercan a ti. Te pone freno el Señor, te sujeta con cabestro el Señor para que te acerques a Él. Eso es más o menos lo que está diciendo este versículo. Es importante, ¿no es cierto?, también la palabra de Dios porque nos hace vencedores. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos tenían una palabra, un testimonio, y testificaron hasta que fueron muertos por causa de la palabra, del testimonio de ellos. Sus vidas, lo que hacían y lo que decían, ¿no es cierto?, los llevó a que fueran muertos para la gloria de Dios. ¿Cuántos mártires hay en el reino de Dios? Millones de mártires, gloria al Señor, porque le hicieron caso a la palabra, fueron valientes para guardar el testimonio del Señor. Ahora, nos conviene la palabra de Dios porque nos trae esperanza. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando estés desesperanzado, cuando veas el horizonte negro, cuando estés pasando por un túnel, ¿no es cierto? A veces estoy pasando por el túnel, pero estoy viendo la luz de la salida. Entonces, dice que la palabra es la que te va a dar esperanza. Toma la palabra, estudia la palabra, escudriña la palabra. Ahí está Dios con sus brazos para cubrirte de todas tus necesidades, de todo lo que tú quisieras y más, porque Él da más abundante de lo que pedimos. Gloria al Señor. Nos conviene la palabra de Dios porque la palabra es el conocimiento de la vida eterna. Gloria al Señor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. Gloria a Jesús.
la palabra te va a salvar. Tú que estás quizás escuchando, o tú que tienes algunos hijos que están medio rebeldones, o alguna pariente que tú amas, la palabra la puede salvar. No tú, ni yo, ni los pastores. Es la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué le vamos a llevar a esa persona que necesita salvación? La palabra de Dios. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Ahora, hay una gran equivocación en los que no conocen la palabra de Dios. Aquí tengo un versículo guachito, ¿no es cierto?, para que veamos también en Mateo 22, 29. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros ignoramos las Escrituras y el poder de Dios, erramos y podemos estar equivocándonos ahora mismo y podemos estar en una tremenda equivocación ahora mismo por desconocer las Escrituras y el poder de Dios. ¿No es cierto? Ese pasaje está cuando le decían sus discípulos: oye, Señor, ¿y cómo es la cosa cuando una persona se casa con otro y ese hombre se muere y la mujer se casa con otro? Entonces, ¿de quién va a ser esposa en el reino de Dios? Y Jesús les dice: no sean ignorantes. Gloria a Jesús. Erráis, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. En la Escritura está la respuesta. Ahí estaba la respuesta. Gloria al Señor. Y le dijo: Señor, el Señor les dijo: ahí no hay casamientos. Allá no se casan ni se dan en casamiento en el reino de Dios. Todos son mis hijos amados. Todos van a participar igual, de la misma calidad. No va a haber hombre ni mujer. Van a tener la misma calidad de hijos. Entonces, quizás estemos cometiendo errores por desconocer las Escrituras. Por eso, Dios nos aconseja que vamos, escudriñemos, llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios. Ahora voy a ser un poco redundante, pero dice que la palabra de Dios, dijimos, es eterna, no miente, ¿no es cierto? Es veraz, se cumple inexorablemente. La palabra de Dios es lo más seguro que tenemos. Dice Pedro, la palabra de Dios es la palabra profética más segura, es esta que tenemos, es la palabra de Dios. Entonces, la palabra nos asegura que tenemos vida eterna. En Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Tú crees que Jesús es el Señor. Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Tú crees que Jesús vino a la tierra, que murió por nuestros pecados, dolencias y enfermedades, que resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios. Eso te hace salvo. Eso te da vida eterna. Esa es la palabra segura que te abre las puertas del reino de Dios. Es tan fácil, pero a algunos es tan difícil porque dijimos somos como mulos, ¿no es cierto?, que no entendemos. Ahora, por último, digamos, el número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Es una pregunta irónica que Dios le hace a la gente allá en el número 23:19, pero también te la está haciendo a ti y a mí. ¿No es cierto? Es una pregunta que nos hace a nosotros. Él dijo y no hará. Él no lo ejecutará. Si te dio promesas a ti y a mí, si dijo no te afanéis por lo que has de comer, beber, vestir, ¿no lo hará? ¿No ejecutará
esas añadiduras que Él tiene programadas para ti? Lo hará, lo ejecutará, te bendecirá, te está bendiciendo ya. En el cielo está moviendo todos los hilos, los ángeles, los principados, todas las jerarquías angelicales para darte trabajo, para darte cobertura, para darte comida, abrigo, techo, para sanarte de tus dolencias crónicas que tienes de hace años. Dios lo hará o no lo ejecutará, porque es hombre para que mienta. No, lo hará. Gloria al Señor. Él nos hace descansar, Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Y otra versión, vengan a mí todos los cargados y cansados, yo os haré descansar. ¿No es cierto? ¿Hay alguno que está atribulado o aproblemado? Vengan al Señor. La palabra del Señor te va a hacer descansar. Es lo único que te puede hacer descansar verdaderamente y permanentemente. Gloria al Señor. Ahora, el Señor nos promete pensamientos que estos versículos conocemos, pero algunos de los nuevos puede que no lo conozca. Dice, promesas de paz y no de mal. Dice en Jeremías 29:11, porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperas tú del Señor? Para daros el fin que esperáis. ¿Cómo quieres que sea ese fin de tu problema? ¿Cómo estás esperando que sea ese fin de esa escasez, de ese dolor, de esa enfermedad? ¿Cómo esperas tú que sea ese fin? Así te lo va a conceder, así dice aquí, ¿no es cierto? Dice, no, pensamientos no de mal, para daros el fin que esperáis. Confía en el Señor, ten fe en el Señor, pone toda tu confianza en el Señor y en su palabra, y Él hará, ¿no es cierto? Ahora sí que estamos terminando. Dice que todas las cosas que nos pasan, buenas, regulares y malas, lo que le pasó a Job, ¿fue bueno, regular o malo? Lo podemos mirar de distintas perspectivas. Malo, perdió muchas cosas. Regular, porque sufrió harto. Y bueno, porque conoció verdaderamente a Dios. Entonces, saquemos una conclusión. Cuando tengamos un problema serio donde estemos padeciendo, podemos mirarlo como algo malo, algo regulareque o algo bueno. Porque Dios te va a hacer que de eso salga algo bueno. ¿No es cierto? Porque aquí dice, porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas que yo te ayudo. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pasó con Job? Le multiplicó más de lo que tenía y pudo ver a Dios. Y ya no hablaba porque había oído a otros, había oído de Dios en otras personas, sino que ahora él, sus ojos lo vieron, al igual que tú y yo. Nuestros ojos espirituales vemos al Señor Jesucristo coronado de honra y de gloria en el cielo y esperamos pronto a su venida, porque Él no miente, porque Él va a cumplir su promesa y nos levantaremos con Él a su reino de gozo eterno. Gloria al Señor. Aquí puse algunos versículos, pero la Biblia es una promesa completa de pe a pa. Puse unos pequeños versículos que mi pequeña mente me dio, pero la verdad, hermano y hermana, como terminando ahora te digo, el Señor quiere que tú le conozcas a través de las Escrituras.
El Señor está deseoso de añadirte lo que deseas. Está deseoso de que termine esa enfermedad. Anhela que tú puedas experimentar el gozo profundo que Él puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, pero Él quiere que tú le busques, le conozcas a través de la palabra de Dios, de las Escrituras. La palabra de Dios es confiable, es veraz, es eterna y nos cubre a sus hijos, nos cubre de pie a cabeza. Cuando Jesús anduvo haciendo milagros, todas las necesidades del ser humano las cubrió. La muerte resucitó a los muertos. La tempestad paró la tempestad. El leproso que no tenía esperanza lo sanó. Al ciego que nació ciego de nacimiento le dio la vista. Toda la necesidad del hombre la tiene Cristo y quiere que la conozcas a través de su palabra, de las Escrituras. Gloria al Señor. Padre amado, gracias porque me refrescaste, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tu palabra. Señor, sé que soy pequeño, sé que no tengo tanta fuerza, sé que no tengo tantas cosas, Señor, que poder mostrar de parte tuya, pero en mi pequeñez puedo gustarte, Señor, y hasta el más pequeño de tus hijos pueden gustarte a través de tu palabra, de tus promesas, Señor. Gracias, porque sé que esta palabra sanará a muchos. Esta palabra le dará gozo a muchos. Esta palabra, Señor, añadirá cosas necesarias a muchos, Señor, porque tú eres veraz y cumples tus promesas, papito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.